esa piba que está queriendo hacer una carrera universitaria, está trabajando más de 10 horas por día, está yendo a cursar y después, ¿cuándo estudia? ¿Cuál Cursar sería la son solución cientos para de eso? estudiantes. ¿Darle un subsidio a la gente joven para que no tenga que trabajar? En primer lugar, el salario mínimo de 2 millones de pesos que propone la lista del Nuevo MAS y de Manuela Castañeda y de la izquierda en la ciudad. ¿Por qué? Porque si vos tenés salarios altos, si sus padres de esa chica, de ese chico, tuvieran un salario, podrían bancar que ese pibe y que esa piba los primeros años de su carrera no tenga que laburar. ¿Vos pensás, Violeta, que ese maxi kiosco con el cual labura esta chica estaría en condiciones de pagarle por ahí a ella, al resto de los empleados, 2 millones de pesos por mes? Depende. El Open 24 horas, que tienen un kiosco cada 2 cuadras de la ciudad de Buenos Aires, y quizás sí. Yo quiero ver las cuentas del Open 24 horas. Lo que promovemos no es una salida individual, no es el enriquecimiento de ese trabajador o esa trabajadora. Creemos que todas las personas deberían tener garantizadas al menos sus necesidades básicas. Y por sobre eso, que lo que haya de más sea apropiado de una manera más colectiva. Y que todos también tendrían que tener derecho al ocio, que es algo que los trabajadores en general tienen muy poco derecho. Sí. Tenemos Milei para rato. En la Castrim invitaron a una zurda abortera candidata en la lista de la inviable Manuela Castañeira. Los conductores la dejaron hablar y se hundió sola con sus propuestas comunistas delirantes que ya fracasaron cuando se aplicaron en la China comunista de Mao, la Unión Soviética, la Alemania Oriental y, sin ir más lejos, Cuba y Venezuela. Por favor, no rompan sus pantallas. ¿Cómo vieron desde el Nuevo MAS, o si querés vos en particular, el tema de la muerte del Papa? Vi un tuit ahí de Manu Castiñeira que generó un poco de polémica por el tema de que estaba en contra del aborto y demás. Sí, en primer lugar decir que nosotros en todo momento fuimos respetuosos del sentimiento de la población que tenía cariño hacia el Papa o respeto, y de la población que tiene sus creencias, y en ese sentido entendemos y somos respetuosos. Al mismo tiempo sí tenemos una posición que es desde el ateísmo y que es también desde la crítica a la institución de la Iglesia. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Sí. Digamos, ¿ser ateo y estar en el Nuevo MAS son equivalentes o puedes, digamos, no necesariamente es así, o cómo es esa convivencia? Yo te puedo decir que como partido, ¿sí? Como marxistas, porque es parte de una tradición, no es que lo inventamos nosotros, como marxistas no defendemos en sí la religión, porque nosotros lo que promovemos es que las personas tomemos en nuestras manos mejorar nuestras vidas, y que no defendemos esta idea de un salvador o de una fuerza que está por encima de nosotros, que vaya a solucionar las desigualdades o las injusticias que sufrimos en la vida, o que la recompensa venga luego de toda una vida de sufrimientos. Queremos que no haya sufrimiento en la vida, queremos el paraíso en la tierra, y por eso sí, como partido y como organización somos ateos. Ahora bien, eso no quiere decir que todas las personas que militan en el Nuevo MAS son iguales o que tienen la misma trayectoria de vida, y que entendemos, digamos, los que desde un lugar individual tienen sus puntos de vista. Sí, como organización tenemos esa posición, y te puedo decir que sí, la mayoría, al menos de nosotros, tienen esa posición, más allá que no somos de excluir. Nosotros no vamos a excluir a ningún compañero o compañera por ese punto, ¿no? Sí. Un compañero o compañera que se comprometa con la pelea contra la explotación, bueno, es bienvenido. Claro. ¿Hay algún chat que se pueda leer? Para no ser malo, ¿viste? Por eso, a ver. Palan, poné Navarro. ¿Está hablando Navarro? No, están boludeando. Ah. Yo te banco, compañera. Pasá al IG para continuar con la lucha anticapitalista. ¿Puedo preguntarle qué hacen con la plata que recaudan en las juntadas de joda del campamento anticapitalista? ¿La donan algo? El campamento lo organiza el Nuevo MAS, ¿no? O gente del Nuevo MAS. Sí. El campamento, hicimos en nuestro 5º campamento anticapitalista. Sé que es un tema que no sé por qué les genera tanta incomodidad a los libertarios. O sea, no sé, que les organice el AFE un campamento, vayan, pásenla bien, porque la verdad me parece que están muy obsesionados. Creo que hay un poco de envidia. Creo que hay envidia acá. Ven la foto y dicen, esto está buenísimo. Yo no sé si lo ¿Cómo puede ser? Tipo, Ellos están todo el día en Twitter, la verdad, ahí aburriéndose. Ustedes pasaron saben el verano con los papás y ven el campamento y se trastornan. Ustedes saben que si anuncian el campamento anticapitalista, por ejemplo, por Twitter, sí o sí va a traer controversia, cola. Obvio, nos divierte. Le hablan a Dorni. Me mato de risa. Obviamente le hablamos a Dorni, por supuesto. ¿Cuándo arrancó, perdón? ¿2021? ¿2? Sí, no. Previo a la pandemia hicimos el primer campamento
Luego, creo que fue 2019. Es media choreada de Estados Unidos, puede ser. Como que habían campamentos anticapitalistas. No, de esa. Ahora De hecho, hay una foto muy viral de un campamento viejo y una más o menos actual. Hay una larga tradición de campamentos de juventudes militantes de Sí. distintos palos políticos, sobre todo sí de la izquierda. No tomamos la inspiración de anticapitalista de algún otro. Pero sí puedo decir que obviamente vemos que hay una juventud en el mundo que se reivindica anticapitalista porque ve que este es un sistema que no le da futuro y sí es una sensibilidad que quisimos nosotros recuperar para darle nombre a este evento, entendiendo lo que es la lucha de la juventud en todas partes y sí, la juventud, inclusive en Estados Unidos, inclusive en Europa, en todas partes del mundo, la juventud que se organiza contra este sistema de explotación, de opresión, de destrucción del medio ambiente, nos parece súper valorable. Ahora, con respecto al financiamiento del campamento, es muy sencillo. Todavía nosotros no estamos en el socialismo y así como cualquiera, nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, el camping, porque además, como no somos millonarios, ni nos financia ningún millonario, Sí. no nos van a prestar el campo a algún capo Y si del viviéramos en campo socialismo, argentino. ¿cómo sería ese campamento? O sea, hacé de cuenta que Argentina es socialista. No, un pero campamento- hacé de cuenta que Argentina es socialista. Un campamento donde la ¿Cómo es? juventud puede poner en común las ideas que tiene, los proyectos que tiene. Hoy el camping, ¿de quién es? Es de un tipo, un privado. Sí, Roberto se llama. sí. Ponele que es socialismo. ¿Vos le decís, che, Roberto, te caemos con los pibes directamente y caes? ¿O cómo sería para entender? En el socialismo nosotros creemos Porque ahí no se que pagaría. los campos tienen que ser una propiedad compartida de Ah. toda la población, no una propiedad individual. Ok. ¿Sí? Y con respecto al campamento, eso. El camping lo tuvimos que alquilar, lo tuvimos que pagar. La comida que le ofrecíamos a los compañeros en el campamento la teníamos que pagar. Lo mismo los transportes. ¿Cuánto salía, Un campamento, el último? 100.000 pesos. 100 Creo que fue lucas. público. ¿Qué Y la incluye? verdad fue absolutamente económico. Yo estuve de vacaciones en la costa, por mi parte, y podías ver que un pasaje de micro salía 50.000 pesos, ida a Villa Gesell, 50.000 pesos vuelta, Ujú. con lo cual un campamento que durante 3 días estuvimos en un camping bellísimo, que fue alquilado solamente para este evento, nos formamos con charlas de la situación mundial, la situación nacional, de las perspectivas del marxismo, tuvimos comisiones de el movimiento estudiantil, comisiones del movimiento de trabajadores precarizados, comisiones de Las Rojas, nuestra agrupación feminista. Pero no es también para financiar, no sé, digo, la campaña. No, no en eso- este caso. esto Si no. bien uno totalmente tiene derecho a hacer actividades para financiar su campaña, porque como somos un partido que no recibe financiamiento por sectores empresarios ni del Estado tampoco, es lógico que tengamos que financiar nuestra campaña de alguna manera, pero esta actividad en sí misma no. El único objetivo era la autosuficiencia del campamento y me parece que todas estas personas tan brillantes de Twitter podrían hacer el cálculo de los costos del campamento y llegar a la conclusión de que de hecho fue súper barato. No, Y no me durante pareció todos caro, esos 100 días, lucas. claro. ¿Cuántos? ¿3 días? 3 días, con todas Con las comidas all incluidas, inclusive. con todas las actividades, Demasiado pileta, barato, pero ¿qué comida? Entonces un los precios no camping están tan hermoso. caros para la comida, para todo. Digo, Nosotros porque dicen que los precios están administramos carísimos, muy bien pero- los recursos. Administramos muy bien los recursos. bien. No comimos sushi, obviamente, pero sí comimos muy bien. Y la pasamos muy bien y nos formamos y tuvimos espacios de debate. ¿Hubo asado? Y de encuentro. Asado en particular, no. Carne. Sí tuvimos otras cosas a la parrilla, pollo a la parrilla. Pollito. Sí. Tuvimos Sí. compañeros también, puedo decir muy orgullosamente, por ejemplo, de la facultad donde yo estudio, que es la Facultad de Filosofía y Letras. No solamente somos estudiantes que conformamos la lista de la izquierda en la ciudad, sino que también, por ejemplo, está conformada nuestra lista por Alejandro Leiva, Orlando Rivero, que son trabajadores no docentes de la facultad, que trabajan en las áreas de administración y de mantenimiento, y ellos fueron algunos de nuestros parrilleros en el campamento anticapitalista. Un agradecimiento a esos compañeros, y qué valioso es tener trabajadores en serio Limoncito en las de listas, pollo, como ¿no? la tiene la izquierda en la ciudad, que tiene una lista donde todos sus integrantes te pueden mostrar su recibo de sueldo, como Fede, que es maestro, como los compañeros no docentes, y que ellos también fueron parte de este campamento donde nos organizamos Bien. los estudiantes y los trabajadores. Hay que trabajar ese estereotipo. Igual podría haber ido alguna mujer ahí a pinchar los chinchulines también, ¿no? Nosotras fuimos parte de la totalidad de las tareas. Jaja, está muy bien. Ay, se me fue. Yo te iba a preguntar, ¿cómo ven el tema de las redes? Por ahí la percepción desde acá es que de un tiempo a esta parte ha habido como un proceso de cierta hegemonización, si se quiere, por parte de la derecha. ¿Ustedes lo sienten así también eso? ¿Lo padecen? ¿Se lo adjudican a algo? ¿Cómo lo viven? Bueno, lógicamente que las redes también son empresas que tienen intereses económicos y que esos intereses económicos se conectan con ciertos intereses políticos, porque
que vos tengas una compañía como X, ahora ex Twitter, que banca al gobierno de Trump, que banca también a la ultraderecha en todo el mundo, no es porque sí. Y no es porque sí que estas fuerzas de ultraderecha tengan cierta facilidad para transmitir sus mensajes a través de las redes sociales, donde las propias empresas apoyan esos puntos de vista. Porque, bueno, vos apoyás a un gobierno de ultraderecha, como puede ser un Trump, como puede ser un Milei, que después, a la hora de llegar al gobierno, puede, por ejemplo, bajarte los impuestos que vos como empresa multimillonaria tenés que pagar. Entonces, obviamente que te conviene fomentar que ese tipo de ideas tengan una más fácil difusión y que en ese sentido los famosos algoritmos y etcétera han favorecido la difusión de ideas de la derecha, así como también puedo decir que tenemos un análisis de lo que fue el impacto de la pandemia sobre la población, del crecimiento de la derecha a través de las redes sociales en ese periodo, donde fue Pero ¿cuál bastante... sería el problema de que crezca la derecha? Ahí te respondo. No, la idea que decía era un periodo de mucho aislamiento, donde los jóvenes, por ejemplo, no tenían muchos ámbitos de interacción social y de contacto con la realidad, y donde lamentablemente hubo muchas burbujas a través de las redes sociales, donde se plantearon un montón de ideas falsas, incluso ideas anticiencia, del terraplanismo, conspirativas, de todo tipo, que para mí eso generó un impacto negativo. Más allá que las redes sociales también pueden ser utilizadas positivamente y que, bueno, el campamento anticapitalista, la viralización en redes, a mí me parece perfecto. Nuestras redes de la facultad donde yo milito, del Yabasta Filo, también se nos viraliza a menudo y podemos hacer un uso progresivo de las redes sociales. No estamos en contra de las redes sociales como tales. Pero bueno, después con respecto a lo que vos decías, sí, obviamente para mí es un problema el crecimiento de la derecha. Si yo soy zurda, o sea, no me va a parecer bueno. Pero se puede convivir, digo. El mundo es eso, ¿no? Más allá de que no es socialismo, igual puede haber respeto por las distintas ideas. Y si pero hay ¿qué más respeto gente que tiene se ve Milei por las distintas ideas? Si se la pasa diciendo que nos mataría a todos. ¿Mató No a hay un alguien, respeto Milei? ahí, no hay un respeto ahí. Pero no mató a nadie. Yo Ahí- también veo mucho que dicen los liberpigis y esto que el otro, hay que matarlos. Mengolini invitando a pegar a No, la no gente. nos mata porque no puede, porque sabe que no tiene la legitimidad para llevar adelante una medida de estas ¿Cuántos de características. izquierda mató el peronismo Pero y cuántos de Bullrich- izquierda mató Yo no soy Milei? peronista, yo no soy por eso, peronista. porque pero fueron la los dos dictadura gobiernos que militar hubo. argentina secuestró a 30.000 compañeros y compañeras Sí. y esos 30.000 compañeros y compañeras Milei los niega y la ultraderecha los niega. Entonces sí, a mí me parece, por supuesto, que tienen una intención y apoyan y han apoyado proyectos de exterminio y de genocidio hacia aquellos que pensaban distinto y hacia aquellos que se organizaban por otras alternativas, incluso en espacios de centro de estudiantes, en espacios sindicales. Te lo tomo. Igual lo que niegan y son que- los simbolismos que mismos representantes han dicho que es No. una simbología ese número. El tipo lo Niegan- que dice es, yo me agarro de CONADEP, por ejemplo. Sí, Después pero puede ese estar número, esto que para vos empezar, decís. no está completo. El Sí. número de la CONADEP no está completo. Sí. Y además, al negar los 30.000, lo que en realidad Milei está queriendo decir es, no fue tan terrible, ¿no? Y lo único que se hizo fue perseguir a unos revoltosos. Eso es lo que dice el gobierno de Milei. Y dice la supuesta memoria completa, Ujú. donde está, de alguna manera, reivindicando lo que llevó adelante la dictadura militar. Porque dijo que esa gente que fue desaparecida y que esa gente que fue asesinada le estaba generando un daño a la República, ¿no? No, y eso no dijo eso, es ¿no? algo muy lamentable. Mostró que los mensajes que era algo envían, que venía pasando con un proceso No. anterior. los mensajes que eso envían es lo que yo entendí, son mensajes que disminuyen lo que significa que un Estado como tal, con las fuerzas de represión que tiene un Estado como tal, lleve adelante un proyecto clandestino de exterminio de todos los sectores disidentes de ¿No la es medio población. banalizar a Milei, decirle dictadura No, porque, con todo esto que pasó? porque Milei sabemos todos. reivindica ese proyecto y porque Milei justamente Pero lo está haciendo. pone en plano de igualdad y quiere negar lo que es el terrorismo de Estado. Y no se puede negar el terrorismo de Estado No me porque parece no que lo se esté puede negar. aplicando, Viole, o sea, Hoy por hoy no. Obviamente que hoy Es- por hoy el gobierno de Milei no aplica el Ya estamos terrorismo de hablando Estado. de, Yo lo que digo es que hipotéticamente, en un futuro. reivindica, Ok. legitima y que en un futuro uno no sabe a dónde pueden llegar las cosas si no se les pone un freno. Y ¿Eso a mí no me es parece, banalizar? no es banalizar, Porque es pensar históricamente. no es milico el tipo. Y a mí me parece también Sí. que la represión de Bullrich a los jubilados fue terrible. Y a mí me parece que eso es una muestra de lo que el gobierno está dispuesto a hacer. Está dispuesto a pegarle a una mujer mayor, a un hombre mayor que está reclamando porque no puede pagar sus medicamentos. Sí. Y si estás dispuesto a eso realmente, ¿cuál es tu límite? Milei está dispuesto a retirar el financiamiento
en los hospitales públicos que llevan adelante programas contra el cáncer. Está dispuesto a frenar la medicina que la gente necesita para vivir. Entonces ahí hay un proyecto. Pero si es por ley, y eso no es así. Por ley vos es lo que pasó durante meses bajo la supuesta supuesta excusa de auditar lo que sucedía con los tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y otras enfermedades crónicas. Bajo la excusa de auditar se suspendió. ¿Vos sabías que la cantidad de medicamentos oncológicos que se vencieron en 2023? Se suspendió durante meses. Había sobrestock de medicamentos. Se suspendió durante meses el acceso a la medicación y al financiamiento por pacientes oncológicos. Y yo lo sé bien porque tengo compañeras de mi organización cuyos familiares sufrieron estas consecuencias. Y yo lo sé bien porque tengo compañeras y compañeros que trabajan en hospitales públicos y que ven la completa falta de insumos que hay a la hora de atender a los pacientes. También veo cómo atacan las residencias de los hospitales. ¿Hace cuánto notan esto? Hace un montón de años, obvio, pero ahora se profundiza, porque el gobierno de Milei además está cerrando espacios. Por ejemplo, el gobierno de Milei quiere cerrar el Hospital Laura Bonaparte, que es un hospital de salud mental nacional. Quiere cerrar... ¿Está colapsado el Bonaparte hoy en día? El Bonaparte es un hospital... En atención, es un hospital, sí, por supuesto, es un hospital que ¿Hay filas? Si yo voy mañana, ¿hay fila de gente esperando para que la atiendan? No se trata de que haya filas, porque el hospital es un trabajo territorial. Va hacia donde está la población que necesita atención médica. No, la población va al hospital. Los trabajadores van... No solamente. Claro. Los trabajadores del Hospital Bonaparte van hacia los barrios más carenciados a brindar atención... Porque los atienden por fuera. ...de salud mental, a brindar atención de salud mental como trabajadores del hospital a los pacientes que lo necesitan, y que es una cosa realmente muy triste ver cómo se abandona a la población. Y efectivamente los trabajadores del Hospital Bonaparte han denunciado que con los recortes que está habiendo van a tener que recortar su atención. Y yo quería mencionar, nosotros tenemos una compañera nuestra, Mariana Rueda, que es parte de la lista de la izquierda en la ciudad, que es residente, ella es psicóloga, es residente no en el Bonaparte, en otro hospital, pero es residente y ha sido parte de la lucha de los trabajadores residentes. Pero es lo mismo, están avisando que va a pasar. No. En el Hospital Bonaparte este año no han aceptado nuevos residentes para aprender esa especialidad. De la misma manera que... Pero no hay 5 hospitales que se manejan la misma... en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Laura Bonaparte es el único hospital especializado en ese área de la salud mental. Creo que hay como 4 y que da formación a los trabajadores para que lleven adelante sus residencias y se formen en ese área. Y además, no solamente esto, con respecto al problema de la salud, ha habido una declaración pública de profesionales de 21 especialidades médicas que han planteado cómo faltan profesionales para especialidades como, por ejemplo, cardiología, porque están tan mal remunerados los trabajadores residentes que durante 4 años trabajan haciendo guardias, que hay muchos pibes y pibas que se egresan de la Facultad de Medicina y que no persiguen el estudio de una especialidad o que se van afuera para poder tener otra perspectiva laboral. ¿Cuántos de esos son de Capital Federal y cuántos son a nivel nacional? Ese número no te lo puedo dar, porque no lo tengo. Parece que la mayor fuga está en la provincia de Buenos Aires, por los salarios. Bueno, pero yo no soy de Kicillof. No, te estoy contando porque si no parece que es Milei y en realidad habría que... Milei es el responsable de los hospitales públicos y, por ejemplo... y la puta que te parió, por ejemplo, Milei despidió trabajadores en el Hospital Posadas, que es el hospital, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, un hospital situado en La Matanza, que está completamente desbordado en su atención hacia la población y donde se han recortado, por ejemplo, programas de atención a enfermedades crónicas, por ejemplo, algunos de los programas relacionados con el tratamiento del cáncer, y nosotros tenemos compañeros y compañeras que trabajan en ese hospital y que pueden dar cuenta de esa situación. Y donde es grave que se esté despidiendo trabajadores cuando la salud está colapsada. Yo soy crítica del gobierno de Kicillof también, por supuesto, y fuimos críticos, por ejemplo, cuando el gobierno de Kicillof indicó reprimir a la población en Guernica. Somos críticos del estado de la salud y la educación pública. ¿A la toma decís? La ocupación de terrenos por parte de vecinos que no tenían dónde vivir en medio de una pandemia. Pero es una toma eso. No es la toma de Guernica. Son vecinos que no tienen dónde vivir y que no hay que pasarlos por arriba con topadores. Hay que buscar darle una solución para que puedan tener una vivienda. Pero legalmente es una toma. Está bien que entra tu concepción de socialismo, porque para vos está bien. Lo que yo pienso es que no tiene que prevalecer, por ejemplo, el interés de 2 dueños de countries por sobre miles y miles de familias que en medio de una pandemia mundial no tienen dónde vivir. Y yo no creo que haya que dejarlos vivir como perros en la calle. Yo no estoy de acuerdo con dejar a la gente vivir como perros en la calle. Yo sé que muchas veces la derecha sí está de acuerdo con eso. A la derecha no le interesa. Es que ahí no vamos a poder congeniar nunca porque la derecha no la propiedad privada es la propiedad privada. O sea, está todo bien la necesidad del otro. La vida
y la vida de las personas? ¿Importa o no importa? Importa, La pero propiedad hay que privada- ayudarlo, pero no sacándole la tierra a un tipo que compró la tierra. Tenés Ajá. 850 millones de ¿Qué terrenos pasa fiscales. ¿Qué pasa con un empresario un dueño, por ejemplo, de barrios cerrados, si estamos hablando Sí. de ese tema, un dueño de barrios cerrados que puede decidir tomarse unas vacaciones cuando quiera, que vive recómodo en una casa hermosa, que puede, si quiere hacer, como hacen los millonarios en Estados Unidos, que se van de turismo al espacio? Bueno, ¿qué pasa cuando vos contrastás Katy Perry. la vida ultra privilegiada de ese pequeño sector de la sociedad Sí. con la vida mega sacrificada de las grandes mayorías? Y sí, yo me paro desde el lugar de las necesidades de las grandes ¿Y mayorías. cómo sabés si la vida porque yo del no tipo creo- dueño del porque country yo del no barrio creo privado no fue una vida hiper un mega trabajador, sacrificada y que llegó a porque eso? hay millones y millones de trabajadores que tienen una vida sacrificada desde que pueden trabajar hasta que se mueren y nunca obtienen una recompensa por eso. ¿Y es la culpa del que nunca sí lo tiene? Es la culpa de la apropiación indebida de una concentración de riqueza de parte de esos que sí gozan de mayores privilegios que los demás. Y sí, porque el Ok. empresario, ese que llegó a ser muy millonario, seguramente tiene muchos trabajadores, muchos empleados que trabajan para él y que producen aquello que luego ese empresario va a comercializar para obtener una ganancia. Y que esos trabajadores no se ven beneficiados de la misma manera por eso que han producido. Y que yo creo que eso es realmente injusto. Saquemos al empresario y porque nos quedamos con la tenemos, empresa. Sería tenemos más o menos trabajadores. el cierre del Yo creo círculo que la ese. producción tiene que beneficiar a todos los integrantes de esa producción de una manera más equitativa y más pareja, Es hasta porque ahí estoy hasta en donde podemos contra. llegar. Pero a ver, vos decime, escúchame. Es que eso un es hasta laburante, ahí, ya un laburante, llegamos un ahí pibe. y no podemos salir. Un pibe que trabaja desde los 16 años, ¿sí? Sí. Un pibe que a partir de que termina el secundario o sin haber podido terminar el secundario labura 10 horas por día, 11 horas por día. Sí. Y que luego nunca puede proyectar salirse de esa situación porque no tiene tiempo para poder estudiar y para poder hacer una carrera. Que no Yo- tiene una familia sí. que le haya podido dar una Hay mucha financiación gente que estudia para y poder que seguir. trabaja en simultáneo. Sí, lógicamente, pero yo te estoy diciendo en estas formas Gente de barrio, que ¿no? tiene la precarización laboral y que tiene hoy por hoy de manera creciente la precarización laboral y hoy por hoy de manera para estudiar no creciente necesitas guita, con los casi, salarios en sí, realidad, por teniendo supuesto que educación sí la pública. necesitas porque necesitas vivir. Sí, Entonces, pero vive con vos tus necesitas viejos, ponele. vivir, tus viejos, Sí, y trabajan lamento decirte esto, precarizados también, pero lamento bueno. decirte esto, pero yo que estudio en la Universidad de Buenos Aires y que conozco, por ejemplo, lo que son los estudiantes del CBC, que Sí. es el sector más amplio, porque hay muchísimos compañeros del CBC que nunca logran entrar a la carrera y que eso es muy problemático, porque justamente esos pibes y esas pibas a mí vienen y me cuentan, por ejemplo, te digo, de conversaciones que tuve esta semana, una compañera que está haciendo el CBC en Ramos Mejía que dice, bueno, yo trabajo primero en un kiosco, 8 o 9 horas en un kiosco, y después trabajo en un comercio de flores, 5 horas, y después vengo a cursar. ¿Qué Sí. tiempo tiene esa piba para poder estudiar? Y vos decís, no, vive con los padres. Los padres no le pueden pagar la sube, no le pueden pagar la comida, Pero ya tiene sus dos trabajos, no le no pueden sé si pagar puede la pagar la SUBE con vestimenta. eso. Ella tiene que justamente trabajar un montón para poder sostenerse y muchas veces esa piba está ayudando a sus hermanitos más chiquitos en una familia que son varios y que los salarios están tan por el piso Sí. que no hay manera de sostenerla. Entonces, esa piba que está queriendo hacer una carrera universitaria, está trabajando más de 10 horas por día, está yendo a cursar y después, ¿cuándo estudia? Porque no se aprueba una materia, una carrera universitaria solamente yendo a cursar. Vos tenés que tener un montón de horas para Sábado, poder domingo, dedicarle o domingo, a estudiar. no creo que trabaje No los alcanza. los No lunes, sé los domingos cuál no es tu abre. experiencia universitaria. Yo desde la Sí. mía te puedo decir que no alcanza estudiar un sábado o estudiar un domingo para Sí. poder recibirte de una carrera que te permita tener un futuro. Más allá de que no solamente eso, sino que también un problema que vemos en el caso de mi facultad, por ejemplo, es que como no hay presupuesto suficiente, no tenemos horarios suficientes para poder cursar. En filosofía y letras, muchísimos compañeros que laburan Sí, creo que se lo escuché pierden se lo gran escuché a parte Luca de las eso. horas de clase porque Sí. no tienen horarios para cursar. Y eso mismo sucede en muchas otras facultades. En medicina, por ejemplo, Pero para entonces, la mayor parte de las ¿cuál sería cursadas la son solución cientos para de eso? estudiantes. ¿Darle un subsidio a la gente joven para que no tenga que trabajar? En primer y- lugar, el salario mínimo de 2 millones de pesos que propone la lista del Nuevo MAS y de Manuela Castañeda y de la izquierda en la ciudad. ¿Por qué? Porque si vos tenés salarios altos, si sus padres de esa chica, de ese chico, tuvieran un salario que realmente fuera suficiente para el día a día, podrían bancar que ese pibe y que esa piba los primeros años de su carrera no tenga que laburar. ¿Vos pensabas, Violeta, que ese maxi kiosco con el cual labura esta chica estaría en condiciones de pagarle por ahí a ella, al resto de los empleados, 2 millones de pesos por mes? Depende. Por ejemplo, el Open 24 horas, que tienen un kiosco cada 2 cuadras de la ciudad de Buenos Aires, y quizás sí. Yo quiero ver las cuentas del Open 24 horas. Después las empresas, los comercios. No,
obvio, Pero que me ¿por qué muestren, tendría que ver que las me cuentas muestren del sus requisitos. chabón? No, claro, pero porque lloran mucho los empresarios. No tenemos plata, no le podemos pagar a los empleados, hay que pagarles una miseria. Lloran y un montón. Bueno, que hagan públicas sus cuentas. Yo quiero verlas. Pero- Yo quiero verlas. Tenemos compañeros en la izquierda en la ciudad que son economistas. Sí. Tenemos compañeros que tienen mucha aptitud para revisar Sí. esos números, que los muestren. Hay que ver, Violeta, Y- igual si ese Maxi Kiosco es un Open 24 horas. Obvio, por eso. La otra parte de mi respuesta sería, primero, que las empresas que dicen que no lo pueden pagar lo justifiquen y hagan públicos sus registros contables y dejen de evadir impuestos y dejen de esconder la plata. Eso por un lado. Por otro lado, las empresas que realmente no lo pudieran pagar, las pymes, los negocios familiares, Cagaste, lo que cagaron todas las nosotros pymes. proponemos y promovemos es que ahí haya una colaboración por parte del Estado, que una parte del financiamiento Un IFE. pueda venir desde esos lugares. Más allá que al mismo tiempo nosotros no defendemos que uno haga negocios a costa de tener gente súper precarizada, porque sí nos parece que eso es un problema, que vos no podés tener un pibe, pagarle 2,50 pesos para vos después poder hacer tu negocio. Nos parece que es injusto, nos parece que es injusto que un pibe no se pueda tomar un día de estudio, que no se pueda tomar un día por enfermedad, que no pueda tener un acceso a una obra social, que no pueda tener acceso a una jubilación. Nos parece que eso es muy injusto y desde ese punto de vista nos paramos nosotros, desde el punto de vista de las grandes mayorías que hoy en Argentina no pueden proyectar ya no solamente la vivienda propia, no pueden proyectar llegar a fin de mes. De esos compañeros y compañeras que yo todos los días veo en la universidad que tienen que dejar sus estudios. ¿Vos crees que el socialismo generaría más empleo en blanco? Sí, a ver, el Yo socialismo creo es que otra no. forma de organizar la producción. Sí. No hay que ser banales y Sí. no hay que ser básicos en nuestras ideas de socialismo. Sí. Yo los invito a que Pero se me está informen, diciendo, que lean. quiero que pongan- Hay que leer, hay que casi leer para auditen a saber lo Open que es el 25, socialismo. tiraste recién. Es que sí. ¿Por qué no auditen a Open 25? ¿Por qué no podríamos hacerlo? Bueno, desde ese ¿Le lugar bajarías carga impositiva para poder pagar los 2 millones de pesos de salario? hay que ver el conjunto. Las cargas patronales, Hay que ver digo. el conjunto. Depende de la situación de... Hay distintas escalas de empresas. Hay empresas que pueden pagar eventualmente más, hay empresas que pueden pagar eventualmente menos. Te dicen, Yo ok, no estoy a lo pago, favor, pero chico, a la mitad la nómina. yo no estoy a favor, por ejemplo, de que al campo se le quiten las retenciones, una medida que Milei quiere llevar adelante, No, un pero sector no, que es de se los vuelven a más... aplicar. Es lo que discuten con el FMI de cara a fin de año, post elecciones, cuando ya estén ahí salvados en las urnas. Estuvieron ahí con discuten. Georgieva, hablaron. Hoy mismo salieron notas en los medios de comunicación y medios de la derecha, o sea, te digo La Nación, ¿no? Sí. No es zurdo. Trabajo ahí. Bueno, muy bien. Entonces lo podés leer y podés Sí, ver sí. que justamente hoy han publicado que el gobierno proyecta una reforma impositiva y uno de los objetivos de esa reforma impositiva es sacarle las retenciones Me va a al salir campo. re caro lo que voy a decir, Uno pero de hay los muchos sectores medios más y millonarios he del trabajado país. en muchos, no dicen muchas veces las cosas realmente como son. Y eso es algo que bueno. ustedes también Entonces lo vos saben. estás usando la posverdad para decir que ni siquiera lo que dice la derecha es cierto. No es una posverdad, ¿Qué es está una pasando realidad. acá? Por lo menos la información de muchos casos que han tirado O algunos sea, colegas cuando la no nación terminó siendo la elogia- correcta. Cuando la nación elogia las medidas de Milei, la nación dice la verdad. Cuando la nación dice, che, Milei, y además, a ver, supongo que es algo que vos estarías a favor, Sí. no sé por qué lo querés desmentir, porque es una agenda que tiene la derecha en nuestro país. No y estoy es una desmintiendo, de agenda, hecho las que bajó le sacó eh, las economías regionales, que seguramente No, bancás. no. Pero yo te digo, lo puedes ir a ver, ¿eh? Sí. El FMI le plantea a la Argentina como obligación, te presté plata. Bueno, ahora vos Pero viste la campaña vas de a tener Javier? que seguir Fue tipo, vamos a bajar las la retenciones. reforma impositiva, Sí. la reforma jubilatoria, Sí, igual la reforma no laboral. creo ni que sea, más allá de que el FMI seguramente esté de acuerdo, y más allá de que el FMI obviamente también generalmente te propone un paquete de reformas a los fines ya sea de poder cobrar o visto desde una posición más de izquierda, de sentar ciertas condiciones sobre el país o lo que sea, es una reforma que suena como que surge del propio gobierno, ¿no? Como decís vos, la baja de las retenciones y demás son cuestiones que están ideológicamente alineadas con el gobierno. Por ahí te Un quería punto de preguntar, acuerdo. volviendo al caso de esta chica y demás, como que en definitiva me termino imaginando un sistema en el cual los pequeños emprendimientos, como puede ser un maxi kiosco con el cual labura esta chica, que por ahí no llegan a pagarle 2 millones de pesos a todos los empleados, en definitiva los que van a terminar subsidiando toda esa gran cantidad de laburo que se da en emprendimientos chiquitos va a terminar siendo el propio Estado en caso de que esos pequeños emprendimientos no puedan financiarlo, ¿no? Entonces me imagino como que vas a necesitar todavía un financiamiento más robusto para poder abastecer una red, por ahí no gusta el término, pero clientelar o como quiera llamarla, asistencialista, lo que fuera, No, más no es amplia. asistencialista, es darle a los trabajadores lo que se merecen por el trabajo que hacen y darle a los trabajadores lo que se merecen porque ellos son los que generan la producción en la sociedad.
O vos lo ves a Elon Musk o lo ves a Galperín llevando adelante la producción. No. A mí me Yo parece no que veo a los dueños de las grandes empresas yendo a reponer en el supermercado Porque ya pasaron por ahí, los sachés de leche. No, no seguramente. pasaron por ahí. Pero Galperín La empezó en el mayoría no garage, pasó ¿no? nunca por ahí. Yo no te pregunto La mayoría no pasó nunca por ahí. Entonces, te escucho igual. No, te iba a decir, no te pregunto tanto por sobre si es justo o no es justo que alguien tenga que pasar 40 años laburando hasta jubilarse y de pronto alguien que nació en una posición más acomodada pueda darse una vida más placentera, sino sobre la sostenibilidad del sistema. Sí. Digamos, este sistema que vos planteás, como yo me lo imagino, al menos imaginaría por ahí colocar un peso mayor todavía sobre los galperines de la vida, como quieras verlo, y yo tengo algunas dudas sobre cuáles pueden llegar a ser los efectos colaterales respecto a eso. Sí, te entiendo. Yo lo que te insisto es como desde el punto de vista que parto yo, porque sí, para mí hay que dejar de partir del punto de vista de los trabajadores y las grandes mayorías nos tenemos que bancar todo, nos tenemos que bancar laburar por 2 mangos con 50, nos tenemos que bancar estar todo el mes sufriendo por no llegar a fin de mes, nos tenemos que bancar no poder ahorrar, nos tenemos que bancar no poder tener una vivienda propia, y yo quiero cambiar ese discurso y ese sentido común al cual nos han acostumbrado incontables gobiernos en este país. Entonces, eso sí me parece importante destacarlo. Luego, con respecto a la realización de este plan, nosotros planteamos la necesidad de una planificación económica, democrática y también racional por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, la necesidad de pensar un plan de manera global. Obvio que las parcialidades por sí mismas te va a parecer que no se junta el rompecabezas, pero hay una vinculación global de la globalidad de la economía sola del argentino o global del nivel mundial, me decís. En primer lugar, estamos hablando de la Argentina. También, obvio que nuestro pensamiento remite a una circunstancia mundial. Pero en primer lugar, del programa anticapitalista que presentamos de Elegir en la Ciudad para estas elecciones, parte de decir la Argentina, ¿no? Y cómo administramos la economía y la producción en la Argentina. Dentro de esa planificación económica, sí. En el caso del salario, las empresas que no lo pueden pagar, las pymes que demuestran realmente no poderlo pagar, el Estado cumple una función de suplir. ¿Cómo es que el Estado se puede abastecer de los recursos para eso? Bueno, eso está afectando las ganancias empresarias y obvio que de eso estamos hablando. Estamos hablando de que ese sector que se viene apropiando de cada vez mayor parte de la torta, que es una minoría en Argentina, porque en los últimos 5 años las familias más ricas del país se han enriquecido en un 77% más, mientras que el PBI no ha crecido, es decir, que se quedan con una proporción mayor de la riqueza que el país genera. Sí, nosotros queremos afectar a esos sectores. Y lo digo con mucha claridad, ser anticapitalista es querer afectar la ganancia de los grandes empresarios, es querer poner un impuesto a la riqueza, es querer aumentar las retenciones, no eliminarlas, porque creemos que hay una gran injusticia en que el trabajador sea el que efectivamente produzca y que el empresario sea el que se beneficia de esa riqueza y de esa producción, y vemos la necesidad de distribuir esa riqueza de una manera más equitativa, radicalmente distinta de lo que se hace hoy, y por ese lado el Estado en ese lugar cumple una función de esa distribución. Más allá que somos críticos también de formas del Estado que tiene, al ser socialistas tampoco es que las instituciones del Estado tal cuales son hoy nos cierran. Nosotros creemos que tiene que haber mucho más control por parte de los trabajadores y trabajadoras de manera directa de qué es lo que se lleva adelante desde los espacios de gobierno. Nosotros en realidad queremos que gobiernen los trabajadores y las trabajadoras y creemos que hay instituciones que hoy por hoy no funcionan, la mayor parte de las instituciones que tenemos hoy no funcionan en ese sentido. Entonces cuando yo hablo, por ejemplo, de... ¿Y por qué no hay tanta gente que quiera que los trabajadores gobiernen o estén al frente del Estado? Yo creo que hay una imposición ideológica por parte de este sistema en el que vivimos hacia los trabajadores, de decirles que ellos no pueden llevar adelante esas tareas de gobierno. Creo que a los trabajadores y trabajadoras se las convence también desde muy pronta edad de que su lugar no es el de dirigir, su lugar es el de ser el engranaje de la máquina, ¿no? Si vos vas a tu lugar de laburo, ¿qué tenés que hacer? Obedecer a tu jefe, a tu patrón, a quien sea, y no se fomenta el desarrollo de esas capacidades de dirección entre los trabajadores y las trabajadoras, así como no se fomenta tampoco la formación para esos lugares de dirección. Y creo que eso lleva a que muchos trabajadores piensen que no pueden tomar esas tareas en sus manos o que hay quienes estarían más capacitados para o quienes tendrían más condiciones para, pero la verdad es que nos terminan defraudando una y otra vez. Entonces creo que hay que cambiar ese pensamiento y creo que los compañeros que somos parte de la lista de Izquierda en la Ciudad justamente promovemos una idea totalmente opuesta, que es la idea de que los trabajadores sí tenemos la capacidad
de llevar adelante el gobierno de nuestra sociedad. ¿No ves una tensión ahí también con esto, con el hecho de que, por un lado decimos, bueno, los trabajadores, a las personas de que nacen, crecen, lo que sea, se los mentaliza para que no tengan roles, si se quiere, de ocupar posiciones dirigenciales o tomar la posta, lo que fuera, y al mismo tiempo estamos diciendo, bueno, una vez que alcancen una posición de ese tipo, vamos a obligarles a que abran los libros, que le paguen 2 millones de pesos a todos sus trabajadores? Claro. No, porque no lo que promovemos no es una salida individual, no es el enriquecimiento de ese trabajador o esa trabajadora. Nosotros promovemos que toda la población sea parte del trabajo productivo, que todos trabajen, ¿no? Hoy por hoy la mayoría trabajamos, pero no todos trabajan. Que todos trabajen y participen en la producción social en alguna de sus esferas y de sus formas, también con los desarrollos técnicos, obvio, que todos participen de la producción social y que todos se vean beneficiados de esa producción social acorde a que puedan cubrir sus necesidades. Creemos que todas las personas deberían tener garantizadas al menos sus necesidades básicas. Y por sobre eso, que lo que haya de más sea apropiado de una manera más colectiva. Entonces, que si unos van a tener derecho al ocio, todos tengamos derecho al ocio. Porque tampoco es la idea, que es también de los prejuicios, de que el comunismo quiere decir vivir en la pobreza todos, o en la escasez todos. No es así. Nosotros nos asentamos sobre el desarrollo técnico que se ha alcanzado en nuestras sociedades, sobre la ciencia y la tecnología que nos permiten proyectar una sociedad donde se produce mucho y donde se produce rápidamente y donde se produce de manera maravillosa, porque realmente hay increíbles logros de la humanidad. O sea, vos podés ir en cohete al espacio, es un increíble logro de la humanidad. Entonces, creemos que existe en la sociedad, en el mundo, la capacidad técnica para garantizar abundancia más equitativamente para todos. Pero sí, obvio, que eso no incluya estos niveles de exceso a los cuales ciertas partes de la población hoy por hoy tienen acceso y que contra cara muchos otros estamos privados de lo más mínimo. Porque sí, yo creo que es un exceso que un empresario pueda tener 5 casas de vacaciones, un yate que vale no sé cuántos millones de dólares, que además pueda tener el anillo de diamante y la cartera de no sé qué. Hay un montón de cosas excesivas en un sector de la población que coinciden con las privaciones en otro. Entonces yo creo que tiene que ser un poco más ese bienestar para todos y que creo que todos deberían tener vivienda, que todos deberían tener garantizada su alimentación, que todos deberían poder dedicar parte de su tiempo a la educación y que todos también tendrían que tener derecho al ocio, que es algo que los trabajadores en general tienen muy poco derecho. Habría que ver si en algún momento hay algún mandatario que pueda tener una nación a cargo, que aplique el socialismo, como vos decís, que no se ha aplicado por lo menos por ahora, para ver si ese mandatario o esos funcionarios de este gobierno socialistas no viven como reyes mientras los otros son pobres, ¿no? Habría que nosotros probarlo. Tenemos una concepción más democrática acerca de cómo debería ser llevado el gobierno, pero no en la manera de hoy, que la democracia es ir a votar una vez cada 4 años. Claro.